Hola, el profesor Pedro Ulises Salazar Sánchez y yo, Lenin Augusto Echavarría Cepeda, les presentamos la ponencia Evaluación de metodología para el diseño de un examen departamental de opción múltiple. Para conocer más la problemática, les presentamos los tipos de exámenes que hemos aplicado en métodos numéricos. Primero, hemos aplicado los exámenes escritos, en los que no se resuelven los problemas usando la computadora, solamente lápiz, papel y quizá calculadora. En este tipo de exámenes se pueden evaluar aspectos conceptuales y problemas de respuesta abierta. También hemos diseñado exámenes en una plataforma para hacer tareas en línea que se llama Webwork. Aquí los estudiantes introducen las respuestas de forma algebraica. Sin embargo, este tipo de exámenes están restringidos en el número de preguntas que se pueden realizar. También está restringido en que solamente puede haber preguntas de respuestas cerradas, es decir, solamente hay una respuesta correcta. Y es difícil o tardado crear problemas nuevos debido a que se tienen que programar en cierto lenguaje. Hemos hecho una combinación de esos dos tipos de exámenes y sucede que también estamos restringidos en el número de preguntas y algunos estudiantes tienen confusión a la hora de estar contestando el examen. Algunos incluso terminan solamente contestando la parte escrita o la parte en línea. Finalmente, hemos aplicado los exámenes de opción múltiple, que usamos Moodle, como es la plataforma que estamos usando en este congreso, para diseñar esos exámenes. Aquí tenemos la facilidad de crear nuevos reactivos. Es muy amigable para el profesor. Se pueden diseñar preguntas de tipo conceptual, pero también problemas en los que el estudiante tenga que usar la computadora para encontrar la respuesta correcta. Tenemos el problema de que los estudiantes puedan hacer capturas de pantalla y hacer su colección de problemas de exámenes. Veamos cómo armamos un examen de opción múltiple para métodos numéricos. Se crean categorías de donde se tomarán aleatoriamente las preguntas. Por ejemplo, se puede crear una categoría para el tema 1. De ese tema se pueden crear problemas que son fáciles. De esos problemas, por ejemplo, se pueden tomar 2 para cada estudiante de 7 posibles. Esos 2 son escogidos aleatoriamente. Lo mismo puede ser para problemas intermedios y para problemas difíciles. Otra categoría puede ser para el tema 2 e igualmente puede haber problemas fáciles, intermedios y difíciles. En este ejemplo, el examen tiene 10 problemas en total. 2 fáciles, 1 intermedio y 2 difíciles del tema 1, 1 fácil, 2 intermedios y 2 difíciles del tema 2. Todos escogidos aleatoriamente de 7 opciones para fáciles del tema 1 y 5 opciones de intermedios para el tema 1 también, y así sucesivamente. Debido a que son problemas nuevos, cada vez que hacemos este problema, porque decíamos que teníamos el problema de que los estudiantes podían ir guardando los problemas que se iban aplicando, pues tendremos que usar el criterio de los profesores para determinar la dificultad. Después, cuando tengamos una base de reactivos muy grande, pues ya podríamos aplicar o repetir los problemas, pero por el momento, pues esa base de reactivos es muy pequeña y los estudiantes la pueden conocer fácilmente. Debido a que los exámenes se forman aleatoriamente, nos preguntamos qué tan difícil era el examen de un estudiante con respecto al de otro. Para ello usamos el índice de facilidad. En el caso de una pregunta, el índice de facilidad se obtiene dividiendo el número de estudiantes con la respuesta correcta en esa pregunta entre el número de intentos. Por ejemplo, si el problema P1 se asignó a 61 estudiantes aleatoriamente y 53 lo obtuvieron bien,
Entonces, el índice de facilidad de ese problema es muy alto, 87%. En el caso del examen completo, su índice medio de facilidad se obtiene promediando los índices de facilidad de las preguntas que componen ese examen. Veamos ahora unas tablas que relacionan la facilidad media de un examen con la calificación obtenida por los estudiantes. Aquí vemos en la tabla del examen 1, que es un examen que se aplicó a 176 estudiantes, que 33 estudiantes obtuvieron una calificación menor que 5 si la facilidad era menor que 0.485, es decir, 48.5%. También 20 estudiantes obtuvieron una calificación menor que 5 si la facilidad estaba entre 48.5% y 54.2%. Vemos en la diagonal la mayor concentración de estudiantes. Algo similar pasa con el examen 2, donde hay 43 estudiantes, excepto que solamente en esta fila el número más grande no está en la diagonal. Bueno, también hay que tomar en cuenta que esta facilidad fue calculada con la misma muestra de estudiantes que aplicaron esa vez o que presentaron esa vez el examen. Este análisis nos lleva al siguiente cuestionamiento a la metodología del examen. ¿Cómo depende la calificación de un estudiante con respecto al índice medio de facilidad del examen que le fue asignado aleatoriamente? Para tratar de responder a este cuestionamiento, mi compañero Pedro Ulises les presenta el siguiente análisis estadístico. Para responder a la pregunta de cómo depende la calificación de un alumno al índice de facilidad asignado a su examen de forma aleatoria, primero debemos preguntarnos si sí existe de hecho una relación. De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, existe una correlación positiva entre las dos variables. Entonces, el primer paso le hemos dado, la correlación sí existe y además es positiva, lo cual va con la intuición: a mayor índice de facilidad en su examen, mayor calificación puede obtener el alumno. Una primera aproximación para estudiar la relación entre las dos variables puede ser ajustar una línea de regresión, pero ¿es adecuada una regresión lineal para estudiarla? Ok, observemos la figura de la derecha. Efectivamente, la recta de regresión explica la relación entre las variables, sin embargo, la variabilidad que hay entre los datos es demasiada. Esta recta de regresión cumple los supuestos usuales del modelo, como pueden ser normalidad, varianza constante e independencia, y de hecho está ajustado. Entonces, podemos utilizar este modelo que nos da la regresión, pero debe ser con mucha reserva. Primer inconveniente. Y segundo inconveniente es que las estimaciones que da no son números enteros, sino pueden dar decimales, y nos interesa saber qué calificación obtendrá el alumno. Entonces vamos a enfocarnos desde otro tipo de regresión que puede ser más adecuada para este tipo de datos. La regresión logística es utilizada cuando la variable de respuesta consta de categorías ordenadas, como lo son nuestras calificaciones. El propósito es modelar la probabilidad acumulada asociada a cada categoría igual o menor que la categoría estudiada. Lo que estudiamos es este tipo de regresiones. A la izquierda es el logaritmo entre dos probabilidades y a la derecha es una forma lineal. En particular, para nuestros datos, las probabilidades acumuladas van a ser las probabilidades acumuladas hasta cierta calificación, y todo lo que está a la izquierda se llama logit. Entonces el logit tiene una forma lineal. Ahorita vamos a ver con un ejemplo cómo se utiliza este modelo. Entonces podemos ver el problema de asignar una calificación a un alumno como un problema de clasificación. Dado un índice de facilidad para su examen, podemos tratar nosotros de clasificarlo en alguna calificación desde el 0 hasta el 10. Para ese objetivo va a ser útil pues la regresión logística ordinal. Al correr los datos en un software estadístico, obtenemos como resultado de la regresión logística estos coeficientes. Si recuerdan la ecuación logística ordinal, cada alfa nos va a ayudar a calcular la probabilidad acumulada hasta ese número. Por ejemplo, alfa 2 nos va a ayudar a calcular la probabilidad acumulada hasta la calificación 2.
Y finalmente el coeficiente beta que aparecía en la ecuación logística. Va multiplicando la variable que en este caso es el índice de facilidad. Recuerden, cada alfa j nos ayuda a calcular la probabilidad acumulada hasta esa calificación. Los valores P no dice qué variables son significativas y cuáles no. Resulta que de hecho todas son significativas, excepto el coeficiente asignado a la calificación 0. Ese de hecho no lo vamos a utilizar. El coeficiente más importante de los que salieron es el predictor facilidad, que de nueva cuenta nos dice que la calificación de alumnos sí está relacionada con el índice de facilidad de su examen. Y podemos entonces calcular las probabilidades asignadas a cada calificación. Los otros coeficientes, como mencioné, únicamente nos proporcionan una forma de construir el modelo para obtener estas probabilidades. Para observar cómo utilizar la regresión logística ordinal para calcular probabilidades acumuladas, tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que a un alumno se le asigna un examen con un índice de facilidad de 0.55. ¿Cuál será la probabilidad de que éste no apruebe el examen? Ok, sabemos que un alumno no aprueba el examen si su calificación es de 5 o menos. Entonces vamos a utilizar el modelo para calcular la probabilidad de que el alumno saque 5 o menos. Lo que el modelo nos dice que el logit de la probabilidad va a ser igual al alfa asociado más beta por el dato. Entonces está logit de la probabilidad acumulada va a ser igual al coeficiente asociado alfa 5 más beta que es la pendiente multiplicado por 0.55. Nada más sustituir los datos sacados directamente de la tabla de regresión logística. Está. El coeficiente para alfa 5 es 6.865 para calcular la probabilidad acumulada hasta la calificación 5. Así calcularemos todas las otras calificaciones, pero aquí en particular nos interesa la calificación 5. Y la pendiente es la misma para todos, va a ser beta igual a menos 12.835. Entonces son los datos que sustituimos allá en la probabilidad del ejemplo. Nos queda finalmente que logit es igual a menos 0.19384. Entonces tenemos que logit de la probabilidad acumulada hasta la calificación 5 es igual a menos 0.19384. Pero habíamos mencionado que logit no es otra cosa que el logaritmo natural de la división entre dos probabilidades, la probabilidad de interés y su complemento. Entonces, mediante un despeje, obtenemos finalmente que la probabilidad de obtener una calificación de 5 o menos, es decir, la probabilidad de reprobar, es igual a 0.45169. En conclusión, a un alumno al que le fue asignado un examen con un índice de facilidad de 0.55, tiene únicamente probabilidad de reprobar el examen de 45.17%. Este ejemplo nos muestra cómo calcular las probabilidades acumuladas hasta cierta calificación utilizando el modelo de regresión logística ordinal. Pero si recorremos todos los niveles de facilidad y las calificaciones, se obtienen las siguientes líneas de probabilidad. ¿Cómo interpretamos esta gráfica? Fijémonos, por ejemplo, en esta línea morada, que equivale a calificación de 3. Cuando el índice de facilidad es bajo, quiere decir que el examen es algo difícil, entonces sacar 3 es muy probable. De hecho, en un índice de facilidad de 39.4, la probabilidad es alrededor del 25% de sacar calificación de 3. Conforme el examen se va poniendo más fácil, la probabilidad de sacar calificación 3 va disminuyendo, porque otras calificaciones son más probables. Por ejemplo, fijemos ahora en esta línea que equivale a calificación 8 de la línea verde. Cuando el examen es difícil, sacar 8 es poco probable. Sin embargo, cuando el examen se va poniendo más fácil, sacar calificación 8 alcanza una probabilidad de incluso de 0.25 aproximadamente. Una nota es que este rango de índice de facilidad está hecho en base a los índices de facilidad repartidos en la muestra de donde podemos sacar estos datos. Si solo estamos interesados en calcular qué calificación va a obtener el alumno con mayor probabilidad, únicamente nos fijamos en las partes más altas de estas curvas. Entonces, por ejemplo, cuando el índice de facilidad está alrededor de 5.36, el alumno puede obtener calificación de 2 con mayor probabilidad. Cuando estamos en todo este rango de índice de facilidad, la calificación más probable va a ser 3. En el rango de aproximadamente de 0.46 hasta 0.55, la calificación más probable es 5, y así sucesivamente obteniendo la siguiente gráfica.
en la que dado un índice de facilidad podemos decir qué calificación va a sacar el alumno con mayor probabilidad. Hay que mencionar que esta no es la calificación que va a obtener. De hecho, de la gráfica anterior podemos ver que un alumno con cualquier índice de facilidad puede obtener cualquier calificación, solo que algunas son más difíciles que otras en ciertos rangos. Esta gráfica únicamente nos indica cuál es la que puede obtener el alumno con mayor probabilidad. Si acumulamos las probabilidades de la gráfica anterior, tenemos esta gráfica de probabilidades acumuladas, que de hecho es la que más nos va a interesar para responder la pregunta si la asignación es justa. Tomamos como ejemplo esta línea roja, que equivale a calificación de 1. Es la probabilidad de obtener como calificación 1 como máximo. La línea verde sería la probabilidad de obtener calificación 2 como máximo, y así sucesivamente. En particular estamos interesados en esta línea naranja, que equivale a la calificación 5, que es la probabilidad de obtener 5 como máximo, o dicho de otra forma, es la probabilidad de que un alumno repruebe su examen. Entonces observemos los cambios que hace esta línea. Cuando el índice de facilidad está alrededor de 0.35, la probabilidad de reprobar está arriba del 90%. Y la probabilidad de reprobar va disminuyendo. Cuando un alumno tiene índice de facilidad de 0.65, la probabilidad de reprobar está por debajo del 20%. Entonces vemos que los cambios pueden ser desde el 90% de probabilidad de reprobar hasta únicamente un 20%. Y eso es lo que se reparte a todos los alumnos en los exámenes. Hasta ahora hemos mostrado que es verdad que el índice de facilidad de un examen influye en la calificación del alumno, y hemos mostrado también cómo lo hace. Pero ahora la pregunta que debemos responder es si esa repartición es justa. La primera prueba que se hizo fue una prueba de corridas para ver si el orden de asignación es aleatorio, y efectivamente resulta que es aleatorio. Entonces a cualquier alumno, en teoría, le puede tocar cualquier índice de facilidad. Eso pues da un poco de tranquilidad de saber que no se reparte en ciertos órdenes. Por ejemplo, que un alumno llegue temprano al examen y le toque uno fácil, o un alumno que llegue tarde al examen y le toque uno difícil. En cualquier momento le puede tocar cualquier índice de facilidad al alumno. A continuación se presenta un resumen de las principales estadísticas de la variable índice de facilidad. La prueba que se puede observar es una prueba de normalidad de Anderson-Darling, que resulta tener un valor P de 0.140, lo cual nos dice que no hay suficiente evidencia en contra de la normalidad, y que de hecho podemos suponer que los datos estudian de forma normal. Un primer uso de esta normalidad puede ser crear modelos de regresión lineal, aunque vimos que no es lo más adecuado para este tipo de datos. Y aquí en particular nos va a servir para crear los intervalos de probabilidad. A continuación están algunas medidas clásicas descriptivas, como son la media, la desviación estándar, varianza, sesgo y kurtosis. El hecho que la media nos haya dado 0.51 es deseable, quiere decir que la mitad de los exámenes se pueden considerar fáciles y la otra mitad de los exámenes se pueden considerar no tan fáciles. El sesgo nos da negativo, quiere decir que los datos se distribuyen un poquito hacia la derecha, y esto se puede interpretar como que hay más exámenes fáciles que difíciles. Aprovechando la normalidad de los datos, podemos construir un intervalo del 95% de probabilidad para esta distribución, y resulta que entre 0.41 y 0.61 se encuentra el 95% de todos los índices de facilidad asignados. Entonces 95 de cada 100 alumnos que entran a presentar este examen aproximadamente van a tener un índice de facilidad en este rango. Algunas conclusiones que llegamos con el análisis estadístico es que de hecho el índice de facilidad de un examen sí está influyendo en la calificación que obtiene el alumno en ese examen. Y del resumen descriptivo, pues obtenemos que el nivel de facilidad asignado se distribuye de forma normal con media 0.51, que mencionamos que eso es deseable. Quiere decir que la mitad de los exámenes son fáciles y la otra mitad no son tan fáciles. Tiene un ligero sesgo a la derecha que nos indica que hay poquitos más exámenes fáciles que difíciles. Y finalmente, el 95% de los índices de facilidad que reciben los alumnos se distribuyen entre 0.412 y 0.613. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un alumno que recibe índice de facilidad 0.412, que sí es probable, y un alumno que recibe como índice de facilidad en su examen 0.613. Regresemos un momento a la gráfica de probabilidades acumuladas que realizamos con la revisión logística. A un alumno que se le asignó un examen con un índice de facilidad de aproximadamente 41, tiene probabilidad de reprobar arriba del 80%, mientras que otro alumno
al que su examen tiene un índice de facilidad de 0.61, su probabilidad de reprobar es únicamente alrededor del 30%. Pues sí existe alguna diferencia. De hecho, aquí le escribimos: a un alumno que le es asignado un examen con facilidad de 0.412, su probabilidad de aprobar es de solo 17.12%, mientras que otro alumno que se le asignó un examen con índice de facilidad de 0.613, sus probabilidades de aprobar aumentan hasta el 73%. Pues sí existe una diferencia entre estos dos alumnos y es probable que le toquen a dos alumnos en el mismo salón de clase que presentan el mismo examen. Ya se había mencionado que de acuerdo a la prueba de corridas, la repartición de los índices de facilidad entre los exámenes se hace de forma aleatoria. Entonces, dos alumnos que entran a presentar el mismo examen tienen la misma posibilidad de que les toque cualquier índice de facilidad en su examen. Pero en particular, si a alguien le toca como índice de facilidad 0.613 y al otro le toca 0.412, que es el mínimo con 95%, el primero tiene 4 veces más probabilidad de aprobar que el segundo. Entonces la repartición no es del todo justa. Y de hecho, gráficamente, lo observamos anteriormente, la línea naranja corresponde a la probabilidad de aprobar. Una forma de que sea justa esta repartición es que esas líneas no sean tan curveadas, sino que sean más bien planas o rectas. Entonces, en conclusión, el hecho de que la facilidad promedio es entre 0.5 es adecuado. Sin embargo, el siguiente paso a hacer es disminuir ese intervalo en 95% de probabilidad. Así, aunque no les toque el mismo índice de facilidad en un mismo examen, al menos puedo asegurar que el compañero que está al lado tiene un índice de facilidad similar al mío y nuestras probabilidades de aprobar van a ser similares. También nos planteamos como trabajo futuro comprobar los resultados anteriores con una nueva aplicación de examen donde los índices de facilidad no se hayan calculado con la muestra. Gracias a los organizadores de este congreso por dejarnos participar, en particular al doctor Alejandro Rosas, y gracias también a los participantes por su atención y los esperamos en el foro con muchas preguntas.